Hola, queridos etimólogos, bienvenidos a un nuevo video del canal del etimólogo. Hoy vamos a ver un tema de historia del curso de Comipens 2023. Vamos a resolver la unidad número 4 de historia que tiene que ver con el mundo de 1920 a 1960, es decir, la Primera Guerra Mundial y el imperialismo. Vamos a resolver nuestra guía. Vamos allá por ello. La mayoría de las preguntas que se van a presentar pues son las que más se repiten porque son de tema importante. Entonces, aquí tenemos la primera. Dice, uno, completa el siguiente enunciado. Por su carácter, tal, elevados al extremo, el gobierno encabezado por Benito Mussolini en Italia fascista se identifica como un régimen totalitario, nacionalista, militarista, democrático corporativista, nacional socialista. Aquí Benito Mussolini pues era militar y por lo tanto en esos tiempos donde surgen estos movimientos fascistas, pues más que nada eran muy nacionalistas. Entonces, nuestra opción correcta es el inciso A. La 2. En el contexto histórico de entre la guerra, fueron características del fascismo, la democracia y el militarismo, el nacionalismo y el socialismo, el corporativismo y el absolutismo, y el militarismo y el corporativismo. Aquí nuestra respuesta correcta va a ser el militarismo, porque la mayoría son de origen militar, y el corporativismo, porque va a haber mucho sobre las corporaciones que van, la importancia del proletario y de la mano de obra que van a tomar en cuenta mucho y van a tener gran poder. Entonces nuestra opción correcta es la inciso D. Número 3. Lea atentamente lo siguiente. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, menciona los acuerdos secretos, lo cual eran contradictorios con la propia posición propuesta por el gobierno estadounidense, que los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, los aliados, es decir, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, habían negociado previamente. Se castigó fuertemente a las potencias centrales, Alemania y Austria, con pérdidas de territorios y el compromiso de cubrir los gastos de la guerra. Se ordenó el desarme total del ejército alemán y la devolución de Alsacia y Lorena a Francia. Todo lo anterior provocó mayores conflictos geográficos entre europeos durante las décadas siguientes a la Guerra Mundial. Además, fue el motivo del resentimiento alemán, mismo que fue asentado por haberlo obligado a aceptar su derrota. En este sentido, la Segunda Guerra Mundial tuvo tres causas principales. Una de ellas fueron los regímenes totalitarios, sistemas políticos que sustentaron el militarismo y nacionalismo, y que buscaban apropiarse de mayores territorios. La URSS, Italia y España son ejemplos de naciones con gobiernos totalitarios. Otra fue el resentimiento de Alemania, nación que dirigía Adolfo Hitler, con base en nacionalismo y el socialismo, conocido también como nazismo, por las sanciones que le impuso el Tratado de Versalles, y una tercera causa fue la crisis económica de 1929. Entonces, dice, de acuerdo con la lectura anterior, ¿cuál fue de las principales causas de la Segunda Guerra Mundial? La devolución de Francia a los territorios de Alsacia, Lorena por parte de Alemania, la expansión económica y el dominio comercial de importantes potencias mundiales, la desintegración del imperio austro-húngaro o resentimiento estadounidense. ¿Dónde está? No. La desintegración del imperio austro-húngaro, pues sí, pero no es tan como que la causa de la Segunda Guerra Mundial, sino la devolución a Francia de los territorios de Alsacia por parte de Alemania. Este es nuestro inciso correcto, ¿no? La devolución de los territorios a Francia por parte de Alemania, que eso provocó que hubiera un gran resentimiento y además porque los obligaron a firmar su derrota. Número 4. Lee el siguiente fragmento. Al concluir la Primera Guerra Mundial se firmó el Tratado de Versalles, junio de 1919. Dicho protocolo de paz se vio sesgado por los acuerdos secretos entre los países vencedores, pero a las potencias centrales se les aplicó castigos severos, más en tono de venganza que de justicia internacional. Alemania y Austria sufrieron con la consecuencia: recortes territoriales, tributos de guerra y restricciones políticas y militares. Alemania tuvo que asumir la culpa por todos los daños suscitados y también se ve forzado a entregar las provincias de Alsacia
y Lorena a Francia. Si te das cuenta, es como lo mismo de arriba, pero es para que veas que cómo puede ser que venga en tu examen de Comipens una pregunta así. El imperio austrohúngaro se disolvió mediante recortes arbitrarios. Como resultado de esas y otras imposiciones por un lado y ante la falta de mecanismos preventivos para resolver dificultades entre naciones. El desorden geopolítico, el centro de Europa, motivó fricciones fronterizas, pero también por causa de las ambiciones expansionistas en el contexto de una paz armada, sobrevino un nuevo conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Según el contenido del texto leído, se puede decir que la Primera Guerra Mundial provocó la crisis. No, pues eso no. La Primera Guerra Mundial condujo a una paz sin perdedores. Pues no, sí hubo perdedores. El Tratado de Versalles es un factor causal de la Segunda Guerra Mundial y la guerra, no, pues es el inciso E. El inciso C es nuestra respuesta correcta, ¿no? Porque el Tratado de Versalles, pues había acuerdos secretos entre las naciones ganadoras y eso molestó mucho a las naciones perdedoras. Número 5. El dominio de los regímenes totalitarios en Europa y el resentimiento de Alemania por los resultados del Tratado de Versalles fueron dos de las principales causas del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, el dominio de regímenes totalitarios en Europa y el resentimiento de Alemania por los resultados del Tratado de Versalles, que es que le quitaron los territorios, lo desarmaron y pues fue obligado a firmar su derrota, pues provocó la Segunda Guerra Mundial. Número 6. ¿En cuál inciso se describen factores causales que antecedieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial? Fíjate, ¿en cuál inciso se describen factores causales, o sea, que provocaron, que antecedieron al estallido de la Segunda Guerra Mundial? Inciso A, la tensión de la Guerra Fría y la rivalidad espacial, esto no tiene nada que ver. El asesinato del archiduque Francisco, no, pues tampoco. El rencor de Alemania por el Tratado de Versalles y el surgimiento de regímenes totalitarios, esta, ¿no? El rencor de Alemania por el Tratado de Versalles y el surgimiento de regímenes totalitarios. Muy bien, seguimos con la número 7. Con este suceso comenzó la Segunda Guerra Mundial. Inciso A. La invasión de Alemania, a Polonia. Inciso B. La intervención de Alemania en Francia. El ataque nipón a Pearl Harbor o el asesinato de Francisco Fernando. Bueno, ¿desde qué comenzó? Esto, la intervención de Alemania en Francia, es después. El ataque es después y el asesinato de Francisco Fernando, pues fue de la Primera Guerra Mundial. Entonces, nuestra respuesta correcta es la invasión de Alemania a Polonia, también conocido como el Día D. Número 8. ¿Qué importancia histórica presentó la invasión ordenada por Adolfo Hitler contra el territorio de Polonia en septiembre de 1939? Dicho acontecimiento marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial. B. Con este hecho comenzó la Segunda Guerra Mundial. Fue la causa por la cual las potencias decidieron levantar el muro de Berlín. Fue la base para instaurar a Europa en el sistema socialista. No, pues, lo correcto es que la Segunda Guerra Mundial comienza cuando Alemania invade a Polonia. Ajá. Entonces, el inciso correcto es el B. Número 9. Cuando Winston Churchill firmó la Carta del Atlántico durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué era Winston Churchill en ese momento cuando firmó la Carta del Atlántico? Así, ¿cuál era su puesto? ¿Rey de Inglaterra? Pues no, no era rey de Inglaterra. ¿El primer ministro de Inglaterra? ¿El presidente de Estados Unidos o el presidente de Francia? Winston Churchill era el primer ministro de Inglaterra. Que además, acuérdate, fue el que venció a los alemanes. Número 10. Fue un importante acuerdo firmado entre el gobierno norteamericano de Franklin D. Roosevelt y el primer ministro inglés Winston Churchill. A mediados de 1941, esto puede ser que te venga una pregunta así o te venga alguna de estas preguntas. A mediados de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue la Carta del Atlántico.
La Carta del Atlántico fue lo que firmó Winston Churchill y el presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt. Número 11. Completa correctamente el siguiente planteamiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 7 de diciembre de 1941, tal, espacio en blanco, atacó una base militar norteamericana en Pearl Harbor, en Hawái. Bueno, aquí recuerda, Pearl Harbor es atacada por Japón y se supone que son los aviones que van directamente y se estrellan contra la base militar, ¿no? Número 12. A raíz de qué acontecimiento Estados Unidos se incorporó a la Segunda Guerra Mundial. Inciso A. Tras el hundimiento de Lusitania en aguas del Atlántico por submarinos alemanes. Inciso B. Tras el ataque sorpresa de Japón sobre la base militar de Pearl Harbor. C. Cuando Francia capituló al ser invadida por las tropas de la Alemania nazi. Y inciso D. Poco antes de que el desembarco angloamericano en Normandía fuera autorizado. No. Estados Unidos se incorpora a la Segunda Guerra Mundial tras el ataque sorpresa de Japón sobre la base militar de Pearl Harbor. Entonces, Japón ataca Pearl Harbor desde el 7 de diciembre de 1941 y ese es el motivo por el cual Estados Unidos se incorpora a la Segunda Guerra Mundial. Vamos aquí, relaciona a los personajes. Franklin D. Roosevelt, pues sería el presidente de Estados Unidos, sería esta, la 1-3. José Stalin, o Joseph Stalin, líder socialista, líder de la Unión Soviética. Recuerda, Joseph Stalin es el líder de la Unión Soviética que impulsó los planes quinquenales. Francisco Franco se tiene que ver con España. Entonces, pues, aquí está. La C4, caudillo que dirigió el golpe falangista en España y luego estableció una dictadura. Y por último, Winston Churchill, que fue el primer ministro. La E es 3. Entonces, A es 4, buscamos una 4, aquí hay una 4, buscamos si no hay una 4, pues la D es nuestro inciso correcto. Número 14. ¿Cómo se conoce el acuerdo establecido por los países aliados, Estados Unidos e Inglaterra, así como por la URSS en febrero de 1945, para dividir el territorio alemán en 4 zonas de ocupación al ser derrotada Alemania? Conferencia de Yalta, Operación Barbarroja, Pacto Ribbentrop-Molotov, Desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía tiene que ver con Polonia. Operación Barbarroja es algo de la guerra y lo que es la Conferencia de Yalta. Inciso A es nuestro correcto. Número 15. Durante la conferencia de Yalta, a punto de concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945, se acordó que dividir Alemania en 4 zonas de ocupación para Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Esta es la correcta, para no ir tan lejos, ¿sí? Si es lo que estamos viendo arriba, la conferencia de Yalta es que va a buscar que Alemania sea dividida en 4 zonas y cada una de ellas va a estar cuidada por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia. Número 16. Ordenar cronológicamente los siguientes sucesos en la Primera Guerra Mundial. Ok, primero. Entonces, lo primero que va a ocurrir es la formación de bloques militares triple lance y triple entente. Este es el primero. Ajá, la 3. Luego, el asesinato de Francisco Fernando Sarajevo, que inicia la Segunda Guerra Mundial. Luego, la Revolución Rusa, número 3. Entonces tenemos 3, 1, 6. Entonces nuestra opción correcta, luego eh, la firma del Tratado de Versalles. 4, invasión de Alemania, Francia y ataque japonés al Pearl Harbor. Y por último, desembarco aliado en Puerto de Normandía. Entonces nuestra opción correcta es la B. Vamos con la número 17. Relaciona ambas columnas. Guerras mundiales y referencias. Primera Guerra Mundial, vamos a buscar.
Ah, Alemania invade Polonia, es la Segunda Guerra Mundial, o el hundimiento de Lusitania. Ajá. El hundimiento de Lusitania tiene que ver, vamos a ponerle aquí A, entonces A. Luego, Cooperación Barbarroja, ¿no? Revolución Roja, sí, los bolcheviques, ponemos aquí A. Y lo último, Alemania envía a México el telegrama Zimmermann. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos el inciso A es el 1, A2, A5 y A6. Entonces, podría ser nuestra respuesta correcta, pero vamos a ver si esto concuerda con la Segunda Guerra Mundial. Alemania invade Polonia, sí. B. Operación Barbarroja, sí, es el inciso B. Conferencia de Yalta, sí, y ya, ¿no? Nada más tenemos invade a Polonia, Operación Barbarroja y Conferencia de Yalta. Entonces sí está bien. 1, 3 y 4. Entonces, esa es nuestra opción correcta. Número 18, última. ¿Cuál de los siguientes factores es una causa que agudiza la pobreza según se puede advertir a lo largo del siglo XX? Los grandes cambios políticos mundiales podría ser correcta. Las diferencias entre capitalismo y socialismo podría ser, pero no es tan. Pero que fíjate, causa que agudiza la pobreza. Las desigualdades económicas en el mundo o el empleo de las tecnologías. Entonces, el inciso correcto es la C. Las desigualdades económicas en el mundo, porque muchos concentraban la riqueza. Bueno, entonces, esas son las respuestas correctas para la parte de historia que tiene que ver con los años de 1920 a 1960 y espero que te hayan ayudado. Si estos videos te ayudan a estudiar, pues solamente te pido que comentes, que compartas y que te suscribas para que a más gente le llegue el conocimiento y YouTube recomiende mi trabajo. Nos vemos en el próximo video con otro tema que va a ser el imperialismo. ¿Sí? Cuídate mucho y nos vemos. Adiós.